por el Sinvestap México y realizó su trabajo de investigación postdoctoral en el CEPET en Francia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación y docencia. Ha realizado diversas estancias de investigación y trabajo académico internacional. Su formación transdisciplinaria le permite diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación científica original que aborden problemáticas sociales de manera políticas públicas para su desarrollo social. En el año 2015 obtuvo el premio en una mesa de diálogos para la construcción de una agenda binacional en materia de pueblos indígenas y conocimientos tradicionales. Sus hallazgos de investigación han tenido un impacto social significativo en la medida en que han sido retomados para sustentar distintas reformas de ley en materia de derechos indígenas a nivel estatal y federal. Su trabajo de investigación articula las siguientes líneas temáticas: grupos vulnerables y desigualdades sociales, políticas públicas sobre desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, historia social de la ciencia, política energética internacional, desarrollo de las energías renovables y pobreza energética, así como conocimiento tradicional indígena y patrimonialización. ¿Sí? Doctora, bienvenida a su colegio. Muchísimas gracias por la presentación, maestro Juan José Núñez Saldaña. Buenas noches a todos y a todas. Es un honor para mí estar en el Colegio de Psicólogos y Profesionales de la Salud AC y estoy muy agradecida porque esto me permite compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones que se derivan doctora. Sí, entonces les agradecía por la invitación y les decía que esto me permite compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas ideas que tienen que ver con mi trabajo de investigación y que ahora yo estoy muy interesada en compartir y en visibilizar porque tienen que ver también con problemáticas sociales importantes. Entonces, sin más preámbulos, les comparto mi pantalla y comenzamos. Listo. Nada más déjenme poner por aquí esto y prepararme. Bueno, la conferencia se titula El impacto de la pobreza energética en la salud mental de las poblaciones vulnerables, aproximaciones teórico-metodológicas para un análisis contextualizado. Quisiera comenzar contándoles un poco sobre la historia de la pobreza energética. La pobreza energética es un tema que surge a mediados de la década de 1970, particularmente en el Reino Unido y se realizan también algunos trabajos en los Estados Unidos, pero es en el Reino Unido donde este tema surge como un objeto de investigación y como una problemática social relevante e importante de abordar bajo la denominación de food poverty, que podemos traducir como pobreza de combustible. Este tema, como muchos otros objetos de investigación, aparece o emerge en un contexto de problemáticas sociales mucho más amplificadas. Me refiero de manera muy particular a la primera crisis internacional del petróleo que se vivió en el año de 1973 a nivel internacional, como se ha señalado, y que fue producto de varios factores, entre ellos que distintas naciones desde la década de los años 1960 habían logrado
ganado su independencia de otros países y entonces se habían insertado al seno de las Naciones Unidas, y esto provocó como un acomodo de los poderes entre los países que integraban Naciones Unidas, y entonces estos países que recién se integraron empezaron a cuestionar el por qué, si ellos tenían recursos naturales, por qué su nivel de desarrollo y los beneficios por estos recursos naturales no eran tan significativos o no iban en esa proporción. De manera vinculada, también la Organización de los Países Exportadores de Petróleo comenzó a demandar en esos años como una mayor participación en la determinación de los precios del petróleo, y esto provocó una respuesta y los encarecieron de tal forma que se provocó un caos internacional. Y bueno, estos precios elevadísimos del petróleo lo que provocaron fue que los combustibles fueran inaccesibles y que hubiera complicaciones en las distintas esferas de vida, de manera muy particular en lo que tiene que ver con lograr tener unas condiciones térmicas en el hogar que permitan a la gente vivir y no enfermarse. Como ustedes recordarán, los climas europeos son muy duros en el invierno y en el otoño, y bueno, en este sentido, los combustibles para calentar el hogar eran y siguen siendo y serán muy fundamentales para poder asegurar esta parte de confort térmico. Entonces, en este contexto es que la pobreza energética se vuelve un objeto de interés prioritario en Europa, tanto a nivel de investigación científica como a nivel de políticas públicas. Es decir, un tema que se aborda en la academia, en la investigación, pero que tiene un lugar muy específico y muy importante en la agenda gubernamental en el Reino Unido desde ya hace muchos años, y a la fecha es en Europa donde uno puede encontrar los mayores avances y los mayores desarrollos en ambas vertientes. En contraste, en América Latina, bueno, al día de hoy el tema es un desafío vigente que tiene como muchas aristas que hay que como trabajar y que hay que impulsar. En este sentido, en México apenas tenemos 2 estudios sobre la pobreza energética, 2 estudios de relevancia significativa. El primero es un estudio que focaliza la satisfacción de las necesidades absolutas de la energía y nos dice que un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no pueden satisfacer sus necesidades absolutas de energía, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores de salud física, de cuidado, de alimentación, de recreación, presentando entonces carencias en la posesión de bienes económicos que son considerados esenciales en un espacio y en un tiempo determinado, según ciertas convenciones culturales y sociales. En este sentido, el índice multidimensional de la pobreza energética en el hogar implica una carencia de al menos uno de los servicios o bienes económicos que son considerados básicos para satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Y estas son, por ejemplo, los bienes que tienen que ver con la iluminación, con el entretenimiento, con el calentamiento de agua, con la cocción de alimentos, con la refrigeración de los alimentos y con el confort térmico de la vivienda. En este estudio, lo que se señala con datos de 2012, porque son los datos que toma como referencia cuando se publica el estudio, no señala que en México existe una pobreza energética a nivel nacional que asciende a un 36.7%, es decir, 36.7% de los hogares para ese año y en ese estudio en México estaban en pobreza energética. El segundo de estos estudios es la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.
siglas como ENSEBI, y realizada por el INEGI en el año 2018, pero empezada a planificar desde el año 2017. Este trabajo se considera a sí mismo como toda una innovación y esto nos da una confirmación de la ausencia de los trabajos y de lo emergente que es el tema, de lo inmediato que es el tema en nuestro país a nivel de estudio y pues también a nivel de política pública. El objetivo de este trabajo fue conocer los patrones de consumo energético en las viviendas y en este sentido la aspiración era crear políticas públicas que estuvieran acorde a las necesidades específicas de la población. Sin embargo, el estudio tiene severas limitaciones desde mi punto de vista, particularmente de tipo metodológico, en el sentido de que no es un estudio que se apegue a los criterios más utilizados en ciencias sociales, como por ejemplo en la determinación del nivel de confianza y el nivel de error máximo permitido, y esto tiene repercusiones en términos de que no se recabaron datos, no se encuestaron el número de hogares que quizá pudieron haberse encuestado para tener como un nivel mayor de representatividad sobre lo que ocurre en materia de consumo energético a nivel nacional. Y en este sentido, los datos que ahí están, pues no nos permiten hacer como una generalización de los hallazgos y extrapolarlos en sentido estricto a la población nacional. La otra limitación que tiene es que no es un estudio que aborde la pobreza energética como un objeto específico unificado. Esto es muy interesante porque cuando se empieza a planear la encuesta ENSEBI, se señala que una vertiente importante será la pobreza energética. Sin embargo, a través de estos datos no es posible tener como un objeto integral o una apreciación unificada sobre este tema. Otra limitación es que no nos provee de datos desagregados. ¿A qué me refiero? A que no podemos tener datos de este estudio acerca de qué es lo que ocurre, por ejemplo, en las entidades federativas, qué es lo que ocurre si contrastamos variables de género, qué es lo que ocurre si contrastamos grupos de vulnerabilidad, por ejemplo, el tema de la etnicidad no es un asunto que aparezca. Entonces, esto hace que no tengamos como una dimensión más cercana a la problemática. Elevar un poquito el bienestar de los indicadores nacionales, pero estos datos contrastan con otros datos recabados, por ejemplo, en el mismo año, por el mismo INEGI, pero a través de instrumentos como mucho más consolidados y que son como muy apegados a esta parte de rigurosidad metodológica. ¿Qué es lo que se puede saber acerca de la pobreza energética en San Luis Potosí? Bueno, desde el primer estudio que les compartía, se puede decir que a nivel estatal hay con datos de 2012, por supuesto, un 38.8% de los hogares en el estado que vive en pobreza energética y que los componentes, digamos, más drásticos de esa pobreza energética estatal tienen que ver con el confort térmico, que se refiere a la capacidad de un hogar de mantenerse lo suficientemente caliente, habitable cuando hace mucho frío y lo suficientemente fresco cuando hace mucho calor. Sin embargo, este estudio, hay que decirlo, solamente toma la vertiente
del calor y entonces analiza, por ejemplo, quién tiene como estos bienes de consumo energético que nos pueden permitir tener calor, como el ventilador y como el aire acondicionado. En este sentido, el indicador de confort térmico es muy elevado, es de 46.5%, y se encuentra, a pesar de que no incluye, por ejemplo, la dimensión de frío, que yo creo muy elevado de carencia, el confort térmico, 46.5%, y se encuentra 13 puntos porcentuales por encima de la tasa nacional, lo que es muy significativo. Otro de los ejes, digamos, de esta pobreza energética que son problemáticos para el Estado es la cocción de alimentos. Y aquí se refiere a que hay personas que no tienen una estufa para cocinar, una estufa que sea eléctrica o que sea de gas. El otro rubro problemático es la refrigeración de alimentos y aquí la tasa de la carencia asciende a un 23.5%. Significa que este porcentaje de hogares no tiene en ese año, para ese año, la disposición de un bien energético que le permita refrigerar los alimentos. El abordaje que a mí me interesaría como movilizar y reflexionar, quisiera decir que la pobreza energética la podemos definir como una problemática social compleja y que involucra distintas dimensiones. Y que estas dimensiones son igualmente importantes y que es importante en este sentido que podamos como analizarlas y analizar cómo interactúan entre ellas. La primera dimensión es el acceso a la electricidad y con ello es importante atender quién o qué hogares o qué espacios comunitarios o qué población está ante una falta de acceso a la energía eléctrica. Y si bien históricamente en el país los temas que tienen que ver con carencias de falta de conexión a la electricidad, sí podemos decir que el análisis de esta dimensión también debe tomar en cuenta si el acceso a la energía eléctrica es a través de, por ejemplo, en el caso mexicano, de la conexión a la red pública, o si viene a través de otras fuentes, y ese tipo de fuentes, cuáles son, y también en cuanto a la calidad de los servicios de energía eléctrica recibidos, porque todavía, un poco por la dispersión geográfica de algunas localidades y las condiciones climáticas, de pronto todavía hay como esta parte de lugares que pueden tener como desconexión o como sufrir interrupciones del servicio y pasar todavía mucho tiempo entre que se produce la reconexión y también tener como algunas afectaciones a los bienes de sus hogares por estas como interrupciones abruptas de la energía. Entonces es importante analizar como distintas cosas en esta dimensión y no solamente quedarnos con la impresión de que hay como un alto nivel de conexión a la electricidad, que por supuesto es muy importante, pero también está la parte de la calidad y de algunos otros aspectos. La otra de las dimensiones es la relación que existe entre los ingresos que percibe un hogar y el gasto que tiene ese hogar por el consumo de energía en ese hogar. A partir de esto, por ejemplo, en el Reino Unido se estableció como un parámetro gubernamental
un concepto que se llama tasa de esfuerzo energético. Y esta tasa de esfuerzo energético lo que indicaba como parámetro gubernamental es que aquel hogar que gastara más del 10% de sus ingresos para poder pagar la energía estaba de manera automática en pobreza energética. En el caso de Inglaterra, esta noción se ha modificado, pero en el resto del Reino Unido sigue vigente. Y en el caso, por ejemplo, de Francia, también se ha retomado y se ha establecido, pero no a un nivel del 10% del gasto del ingreso total, sino en un 8%. Analizar esta relación entre el ingreso que se puede tener y el gasto estas ideas pueden ser muy útiles, pero también por las particularidades que pudiera haber en nuestro país, una tasa, nada más analizar o quedarnos con la tasa de esfuerzo energético pudiera como dejar cierta pobreza energética velada. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, las tasas de esfuerzo energético se basan pues en las personas que tienen de manera formal un trabajo y un salario. Y si tomamos esos datos, por ejemplo, para 2018, yo he encontrado, por ejemplo, que un hogar con jefatura masculina para el estado de San Luis Potosí tenía una tasa de esfuerzo de un 6.5%, en contraste con un hogar de jefatura femenina que tenía una tasa del 0.1%. Lo que de entrada ya muestra como una diferencia interesante en términos de género y que se puede combinar también con algo que se señala en la literatura y que es que un hogar de jefatura femenina tiende a consumir mucho más energía que un hogar de jefatura masculina. Sin embargo, si nosotros nos basamos solamente en eso, podemos decir que la tasa de esfuerzo en el estado pues es o 6.5 o 10.1, depende del género. Sin embargo, hay una enorme población que queda fuera de ese cálculo porque cuando se calcula el nivel de ingreso y el nivel de gasto en energía en los hogares, el nivel de ingreso, por ejemplo, abarca solamente el 57% de la población en el estado, que es la que en ese momento tenía un trabajo y que es la que en ese momento tenía un salario. Es decir, hay en esa época, 2018, un 43% de la población que no tenía un trabajo y que no tenía un salario. Entonces, los esfuerzos que se realizaban en esos hogares del 43% de la población pues eran quizá muy distintos a estos parámetros que nos permite la tasa. Y otra cuestión que pudiera quedar en la noción de la tasa de esfuerzo energético es que a veces podemos pagar tarifas que no excedan ese 10%, por ejemplo, porque podemos programarnos y tratar de no excedernos en los costos. Pero hay algo que en este tema de la pobreza energética se llama la autorrestricción o la autoprivación, y que significa que a veces las personas, como saben que no podrán pagar costos elevados, no van a excederse, pero tampoco van a utilizar los servicios de energía, no importa si se necesitan, o por ejemplo van a estar en una casa en donde no todo esté como lúgubre, no se puedan prender las luces, o si hay mucho frío, aunque hubiese un calentador, no se prende, o todo lo que tenga que ver con no exceder un determinado presupuesto. Entonces, podría parecer que muchas personas a lo mejor no exceden la tasa de esfuerzo energético, ese 10%, por ejemplo, en los parámetros europeos o el 8% en el parámetro francés, pero no significa necesariamente que las personas estén satisfaciendo todas las necesidades que tienen en cuanto a sus actividades y en cuanto a sus ámbitos de desarrollo humano. La otra dimensión
usos que se les da a los niños, que son cruciales, que son de consumo energético, pero que son muy importantes para cuestiones como la alimentación, el confort térmico, de lo que hablábamos, la limpieza y, por ejemplo, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Les voy solamente a mencionar como algunos, son muchos en cada rubro, pero les voy a mencionar algunos que son muy más relevantes, digamos, en la vida diaria y que podemos contrastar los datos que hay en el Estado. Así, con datos de 2018 tenemos, por ejemplo, que en el Estado de San Luis Potosí hay un 87.8% de los hogares que tienen acceso a una estufa, por ejemplo. Hay alrededor es decir, un 12.2% que no tiene acceso a una estufa de gas o eléctrica. Hay, por ejemplo, un se mire, porque luego hay este tipo de como apreciaciones, pudieran decir, bueno, no es un 12 o 13%, a lo mejor no es un porcentaje como tan significativo. Cuando ese 13% se traduce a un poco más de 90,000 hogares, como que la cuestión de la pobreza energética se va cobrando como un lado más humano, porque podemos visualizar a lo mejor que hay ese número de hogares que no disponen de un refrigerador para conservar sus alimentos o sus medicamentos, y que hay una proporción semejante de hogares que no tienen un refrigerador, una estufa, perdón, para poder preparar sus alimentos. Con respecto a esta cuestión de preparar alimentos, también otro de los indicadores que se tiene disponible es el uso de leña o carbón para cocinar. En el estado de San Luis Potosí, la tasa, según el último dato ya procesado, es del 20.3% de los hogares. Es un dato, digamos, a nivel estatal, pero cuando uno tiene la posibilidad de encontrar datos desagregados para poblaciones vulnerables, puede ver que la concentración de ese 20% de estos hogares cocinan con leña y carbón. ¿Y cuál es la implicación de cocinar con leña y carbón? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado esta situación como uno de los indicadores más preocupantes de pobreza energética, que genera muchas complicaciones a nivel de salud física, y ha incluso clasificado las sustancias que se desprenden por la quema de biomasa inadecuada, que es la leña y el carbón, como cancerígenos. Y bueno, ha hecho un llamado a orientar como las políticas públicas a tratar de reducir esta situación. Pero a pesar de, no es un asunto fácil, porque hay como en juego muchas aristas, entre ellas las aristas que tienen que ver con la parte cultural, pero es un tema que es importante atender y que es importante como evaluar el progreso en un contexto como más amplio. Con respecto a los bienes de limpieza, quisiera comentarles solamente, por ejemplo, que la población en el estado de San Luis Potosí es alrededor de un 70% de la población que dispone, por ejemplo, de una lavadora. Entonces tenemos un porcentaje significativo de hogares que no tienen como esta posibilidad y que tendrán que echar a andar como otras estrategias que van a implicar quizá más tiempo, mayor exposición a lo mejor a otro tipo de enfermedades o a otro tipo de cuestiones, de acentuación a lo mejor de roles de género o de distribución de tiempos para cuidados y tareas en el hogar. Y en cuanto a la cuestión de las tecnologías de la información y de la comunicación, bueno, la situación actual ha puesto
ha mostrado como toda su relevancia y toda su importancia. Y en este sentido quisiera compartirles solamente que con esos mismos datos fechados de 2018, porque son los que están disponibles, podemos decir que solamente un 26.7% de la población tenía en ese año acceso al Internet, solamente un 25.3% tenía acceso a una computadora y solamente el 11% a una impresora. Entonces hay ahí todo un tema que no tiene que ver solamente como con entretenimiento, sino que tiene que ver con acceso y a posibilidades de crecimiento y de desarrollo humano, como la cuestión educativa, que se juegan a través de estos bienes de consumo y servicios de consumo energético. Entonces, otra de las aristas que es muy importante de analizar es cuál es la percepción subjetiva que se tiene acerca de la energía y cuáles son las prácticas culturales que se tienen en torno a ella, para en este sentido como establecer rutas que pudieran conducir como a una transición energética viable. La otra de las dimensiones que es importante considerar es la dimensión de la vulnerabilidad acumulativa. Esta dimensión lo que nos dice es que hay condiciones sociodemográficas que hacen que las personas sean mucho más vulnerables a padecer la pobreza energética y a padecer sus impactos. ¿Cómo qué condiciones sociodemográficas? Como lugar de residencia, como el género, como la edad y como la pertenencia étnica. También en estas dimensiones es importante considerar cuáles son las causas de la pobreza energética y cuáles son las consecuencias que esto tiene en la vida de las personas. Algo muy importante de subrayar es que la interacción de estas dimensiones determina la magnitud de la pobreza energética como un fenómeno, como un problema mucho más amplio, y que incluso es esta interacción la que hace que el problema de la pobreza energética se perpetúe. Como parte de las cuestiones que pueden ayudar a encaminar este abordaje. Esos productores no tienen tanto. Hay una página que seguimos que es un muy buen parámetro de precios, se llama Amatec. A la siguiente. La radiografía. Se nos concluyó el tiempo. Pasamos nuevamente con el mismo enlace. Entramos otra vez a la conferencia. Perfecto. Gracias. Sí, gracias. Por favor, compañeros.